En estos últimos años, la animación japonesa ha cautivado a Occidente de manera inimaginable. Atrás quedaron esos tiempos donde los seguidores eran estigmatizados, o en su defecto, tenían que recurrir a prácticas un tanto cuestionables en pro de ver estos relatos. Si bien, desde sus orígenes, nunca se ha dudado de que el anime siempre tuvo historias fuera de lo convencional, en la actualidad, gracias a directores como Makoto Shinkai, no solo podemos ver animaciones que destacan por su belleza, sino que también por la profundidad y emotividad de sus tramas. Ahora que su último largometraje, Suzume, ha llegado a los cines del mundo, muchos se preguntan si estará a la altura de anteriores obras como El Jardín de las Palabras o Your Name. Hola, soy Remy de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 37 datos de Suzume. Y en esta ocasión especial, gracias a nuestros amigos de Sony Pictures México, podremos conocer más a detalles de este filme del mismísimo Makoto Shinkai. ¡Comenzamos! Uno. Suzume es una película de animación japonesa escrita y dirigida por Makoto Shinkai y producida por Comics Wave Films. En esta podemos ver cómo Suzume, una chica de secundaria y un joven misterioso llamado Souta emprenden un viaje por todo Japón con el fin de prevenir una serie de desastres. 2. Suzume conoce a Souta en la región de Kishu, mientras ella se dirige a la escuela. Este le comenta que está en búsqueda de unas ruinas, así que los dos deciden ir a ellas, y encuentran una puerta vieja en una casa abandonada. Suzume, atraída por esta, la decide atravesar, lo que comienza una serie de eventos desafortunados en todo Japón. 3. Después de este incidente, Suzume y Souta empiezan un viaje juntos, con la misión de cerrar y bloquear estas puertas de una a una para detener las catástrofes, lo que llevará a Suzume en un viaje personal para encontrar su madurez e independencia, además de sanar heridas de su pasado. 4. Makoto inmediatamente decidió que la película tuviera como protagonista a Suzume, ya que en El tiempo contigo tuvo un personaje principal masculino. También sintió que era necesario un personaje que fuera su acompañante. 5. Ya que, como vimos en el tráiler, cuando Suzume y Souta conocen al travieso Daijin, este decide convertir a Souta en la silla que le hizo su madre a Suzume cuando era pequeña. Esto volvió a Souta un curioso compañero de viaje para esta misión. 6. El hecho de que Souta se convirtiera en una silla no es nada gratuito. De hecho, el que eligiera este objeto el director tiene que ver con una anécdota personal. Y Souta, o sea, la silla, se basa en una experiencia real. 僕が子供の頃、僕の父親が実際に、僕のために椅子を作ってくれたんですね。Cuando yo era niño, mi padre me hizo una silla como esta. このソータのように板を組み合わせただけの単純な椅子だったんですが、とても嬉しかったことを覚えています。自分にとって初めての部屋、初めての家をもらったような気持ちになりました。Y fue una silla muy sencilla. O sea, apenas fue una silla ensamblada, o pre-ensamblada, que él ensambló en otra casa, pero me regaló la silla y me dio la sensación de que por primera vez yo tenía algo propio, y como si me hubiese dado mi propio cuarto. ですので、スズメの思い出の、ものとして、スズメのパートナーを椅子にしたんです。 Entonces, yo decidí que una silla sería un compinche perfecto para acompañar a Suzume en sus vuelos. 7. Makoto inicialmente pensó en otras opciones para sus compañeros potenciales, como otra chica, una que se convertiría en monstruo a lo largo de la historia, y otros objetos inanimados, como un cartón de leche. 8. Suzume tuvo una proyección IMAX anticipada en Japón el 7 de noviembre de 2022, y fue estrenada en todo el país el 11 de noviembre por Toho. La película ha recaudado hasta el momento más de 138 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2022 en Japón y la sexta en animación japonesa a nivel mundial. 9. Esta es su tercer película que logra posicionarse a nivel mundial, siendo las otras dos Your Name y El tiempo contigo. 10. La película ya ha sido nominada a distintos premios de animación y cine, tanto dentro como fuera de su país. Hasta el momento ha ganado un premio de la Academia de Cine japonesa por logros destacados en su música. 11. Muchas de las otras nominaciones la destacan como mejor película animada y la recepción ha sido más allá de lo positiva, así que tuve la oportunidad de preguntarle sobre esto. La película en su actual mercado
Asia está siendo un éxito enorme. Tanto que ahorita su llegada en el mercado occidental ha logrado tener muy buenas proyecciones respecto a lo que próximamente podrán ser premios y demás. Yo considero que es importante que nos menciones qué tan emocionado te tiene esto. La verdad es que cuando yo ideé todo lo que, entró en esta película, el concepto, estaba pensando en el público japonés. Los desastres naturales y todo eso son algo muy japonés. Pero al mismo tiempo quise agregar algunos detalles para que el público internacional también pudiera disfrutar de la película. Pero la verdad es que me sorprende el hecho de que haya sido un éxito tan rotundo internacionalmente. La verdad, me complace, pero me sorprende. 12. Como sabemos, las historias de Makoto Shinkai se nutren del folclore japonés, los eventos sobrenaturales y los fenómenos fantásticos, pero también es importante recordar que su trabajo se encuentra basado en eventos reales. Por ejemplo, el desastre de Itomori en Your Name está fuertemente inspirado en el trágico terremoto de la ciudad de Tohoku en el año 2011. Un terremoto de magnitud de 9 grados que fue uno de los más letales en la historia de Japón. 13. Este terremoto provocó un tsunami y una fusión nuclear en la planta de energía de Fukushima Daiichi, los cuales también forman parte de la historia de Suzume. Makoto notó que en estos fenómenos naturales, junto con la disminución de la tasa de natalidad y al envejecimiento de la población del país, habían propiciado que muchas de las áreas de Japón quedaran vacías o abandonadas. 14. Según comunicados de prensa, el equipo detrás de Suzume había planeado el proyecto de enero a marzo de 2020. Debido a que el proceso del proyecto coincidió con la pandemia de COVID-19, Makoto dijo en una entrevista para la televisión japonesa que si bien esta no presentó problemas para su producción, el estado de ánimo de esta quedó grabado de forma indeleble en el guión. 15. Todos estos eventos fueron determinantes para la historia de esta película, por lo cual aproveché para preguntarle su conexión con este tipo de acontecimientos. Ya que mencionamos el tema de todos estos desastres naturales, que sí fue algo importante que vi en la película, no solamente con temas del duelo, abandonar estos espacios y la melancolía que causa. ¿Hay alguna experiencia personal respecto a esta situación? Bueno, la verdad es que, en todo el mundo hay muchas tragedias. Y hay cada vez más tragedias, ¿no? En Japón estamos hablando de terremotos, pero a nivel mundial estamos hablando de la crisis climática. También, hay inundaciones y otro tipo de desastres naturales. También, incluso hay la misma pandemia, ¿no? Todo eso también, las tragedias están en aumento y creo que eso está pasando en todos los países del mundo. Y la verdad es que lo que puede ser cada individuo es muy poco, pero lo que sí podemos hacer es podemos amar a los demás, podemos disfrutar la vida, podemos reírnos con los demás. Uno por uno quizás no podemos cambiar el hecho de que haya desastres naturales o tragedias. Y los desastres naturales no van a borrarse del planeta. Entonces nosotros individualmente quizás no podemos hacer nada, pero lo que sí podemos hacer es tratar de individualmente vivir lo mejor que podamos. Y a pesar de que esta es una película que se basa en tragedia, se basa en eso, pero al mismo tiempo quiero que sea una película que la gente pueda disfrutar, que la gente pueda reírse, que le guste. Entonces eso es lo que yo creo, que nosotros podemos enfrentar las cosas de otra manera. Y estuve pensando en eso cuando hice esta película. 16. Pero si bien los temas que toca el filme son profundamente dolorosos, Makoto Shinkai busca a través de esta conmovedora historia darle al espectador esperanza y felicidad. 17. Mientras viajaba por Japón para dar charlas sobre sus trabajos anteriores, Makoto concibió la idea para la historia de Suzume. Él comenta que es muy común en Japón celebrar los Jichinsai, lo que sería para nosotros ceremonias de inauguración, antes de que comience la construcción de un nuevo edificio o casa, pero no se hace nada cuando estos lugares son abandonados. 18. Inspirado en esta situación, el trabajo de Souta como cerrador
vendría siendo un ritual de clausura de estos espacios que fueron abandonados por los desastres naturales. 19. En la película el gigante Nimisu, que se traduce como lombriz de tierra, vive en una dimensión subterránea y amenaza con salir provocando temblores y destrucción cuando lo hace. 20. Los gusanos que causan terremotos se encuentran inspirados en el mito de Namazu, un dios con forma de pez gato de gran tamaño. Está asociado con todo tipo de desgracias y desastres. Namazu vive bajo la custodia del dios Kamikashima, una deidad que protege a los japoneses de los terremotos, quien lo tiene sometido bajo una sagrada y pesada roca llamada Kaname Ishi, que impide que éste se mueva. Esta roca representa el punto en el que se incrustan todas las deidades y el enclave defensivo del mundo espiritual que mantiene las fuerzas negativas de la naturaleza bajo control. 21. También en la mitología se dice que los gatos son los que te llevan al más allá, por lo cual la apariencia y presencia de Daijin tiene sentido. También se dice que las estatuas de gatos traen buena suerte y protección en Japón. Un ejemplo de esto son las adorables figuras Maneki Neko. Ya saben, esas figuras que están moviendo constantemente su manita. 22. Otras de las inspiraciones de Makoto para esta historia fueron las novelas de Haruki Murakami, Después del terremoto y Kafka en la orilla, así como la película de Kiki Entregas a domicilio de Hayao Miyazaki. 23. Como parte de los esfuerzos para promocionar la película en Japón, Makoto dirigió un pequeño corto comercial para McDonald's, y también, siendo parte de la promoción, para la cajita feliz se regaló un pequeño libro ilustrado con estampas que lleva por título Suzume y la silla. 24. Además de que Suzume ya cuenta con 2 adaptaciones, la primera como una novela escrita por el mismo autor y la segunda es un manga dibujado por el talentoso Denki Mashima. 25. Aunque para algunos sea difícil de creerlo, Makoto Shinkai estudió literatura japonesa en la universidad. Su pasión por la creación se debe al manga, anime y las novelas que leyó mientras estaba en la secundaria. 26. Pasión que lo llevó a desarrollar en 1999 un corto de 5 minutos hecho en blanco y negro llamado Ella y su gato, el cual le hizo ganar diversos premios. El corto explora los detalles de la vida de un gato, narrados desde la perspectiva de este y del tiempo que pasa con su dueña. 27. Yo sé que muchas personas que están viendo este video tienen inquietudes de cómo empezar sus proyectos. Es por eso que aproveché para preguntarle lo siguiente. Sabemos que tu formación empezó con la escritura y posteriormente encontraste más cosas que te apasionan, la música, los videojuegos, los mangas, la animación en general. ¿Qué le recomendarías a aquellas personas primerizas en alguno de estos temas que quieren llevar su trabajo más allá? Bueno, la verdad, si pudiera dar un consejo a los jóvenes creadores, sería este consejo, de que recuerden los sentimientos, la sensación de apuro, de realmente querer lograr algo, la sensación de pasión que tienen, las cosas que les apasionan, que recuerdan eso ahora, cuando todavía no son nadie, cuando recién están empezando, porque si pueden recordar esas cosas en el futuro, esas cosas van a inspirarles de formas inesperadas, van a ayudarles a sacar sus ideas desde adentro. Así que ese sería mi consejo, que realmente respeten sus sentimientos, sus pasiones, sus ideas de ahora y que las recuerden de alguna forma para el futuro. 28. Dentro de su proceso creativo, Makoto busca entender las acciones de sus personajes, incluso actúa como ellos, al punto de interpretarlos él mismo. Por ejemplo, este es Makoto interpretando a Souta. Gracias. 30. Esta particular costumbre hizo que tuviera créditos como seiyuu en sus obras Voces de una estrella y Ella y su gato. 30. En su idioma original, los seiyus que le dan voz a los personajes son Nanoka Hara como Suzume, Hokuto Matsumara como Souta, Anyamane como Daijin, Eri Fukatsu como Tamaki Wato y Rinosuke Kamiki como Tomoya Serizawa. 31. En el doblaje latino contamos con las voces de Nicole González como Suzume, José Antonio Toledano como Souta, Sofía Huerta como Daijin, Xochitl Ugarte como Tamaki Wato y Dali González como Tomoya Serizawa. 32. Como una curiosa coincidencia, Nicole González y José Antonio Toledano comparten un personaje en común en Hora de Aventura. José le da la voz a Finn el humano y Nicole le dio a su contraparte femenina Fiona. No me puedo dejar de imaginar a Finn el humano diciendo: ¡Ayúdame, Jay! ¡Me convertí en una silla! 33. Como ya parece costumbre,
la banda Red Wings será quien ponga la música en la película. Esta ya ha colaborado en trabajos previos del director como Your Name y El tiempo contigo. 34. Por otra parte, el compositor Kazuma Yinouchi se encargará de la banda sonora. Podemos escuchar un poco de su trabajo en Ghost in the Shell y Ruby. 35. Otro colaborador recurrente de Makoto está de vuelta en esta película. En la dirección de arte se encuentra Takumi Tanji, el cual ha colaborado con él desde el 2004. Si eso no es una amistad, no sé qué sea. 36. El diseño de personajes, una vez más, está a cargo de Masayoshi Tanaka, en la cual tiene una extensa lista de animes donde ha trabajado, en los que destacan Toradora, Bleach, El Darling in the Franxx, High School of the Dead, Soul Eater, y esto es solo por nombrar algunos. 37. Suzume tendrá su estreno en las salas mexicanas el 13 de abril de este año, gracias a Crunchyroll y Sony Pictures México. No puedes perderte la oportunidad de verla en pantalla grande y volverla a disfrutar cuando se estrene en Crunchyroll. Ahora ya tienes todo lo necesario para disfrutar uno de los mejores filmes animados de este año y conocer un poco más de la obra de Makoto Shinkai. Pero ahora es tu turno de dejarnos en los comentarios ¿qué dato te sorprendió más? ¿Cuál es tu película favorita de este director? No olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal, además de pegarle a esa campanita como si fuera una puerta que se tuviera que cerrar a la fuerza. Yo fui Remy de Atomo Network, hasta la próxima. Ok, esto es como una escena postcréditos. En España hubo un meme respecto a la película, la cual pensaban ponerle antes muerta que sin silla. No sé, pero sí me dio mucha risa.